Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de algo que afecta a millones de personas, es especialmente los jóvenes, con el tema del vapeo. Y la pregunta que muchos se hacen es si realmente es seguro o se trata de un vapor de agua con sabor. Y la respuesta científica es un no rotundo. Y vamos a ver con datos lo que realmente le ocurre a tus pulmones cada vez que haces una calada del vapor. Y es que los aromas que son seguros para los alimentos son beneficiosos para ellos, pero venenosos para inhalar. Y el es el culpable. Y en esta charla vamos a tratar de ver en 4 bloques principales cómo afectan los aromatizantes a la salud de los consumidores de vapor. Lo que vamos a descubrir en esta presentación es, por un lado, 4 grandes bloques. Primero, cómo el vapeo envenena tus células pulmonares. Veremos cómo al calentar los líquidos se generan sustancias tóxicas que no estaban ahí antes y cómo estas toxinas destruyen a las células eléctricas de las células, que son las mitocondrias. Por otro lado, en segundo lugar, veremos por qué tus pulmones se inflaman. Veremos cómo el cuerpo activa una alarma de emergencia que con el tiempo daña el tejido pulmonar hinchado y lleno de mucosidad. En tercer lugar, veremos cómo mueren las células de tus pulmones. No es una sola forma de muerte, hay 3 vías diferentes, todas activadas por el vapeo. Y en cuarto lugar, veremos cómo el vapeo te deja sin defensas. Así veremos enfermedades como, por ejemplo, el pulmón de las palomitas de maíz, y todo basado en publicaciones científicas. Vamos a ver primero cómo el vapeo envenena tus células pulmonares. Cuando compras un líquido de vapeo, la etiqueta nos dice que contiene glicerol vegetal, propilenglicol, aromas naturales y quizás puede que tenga también nicotina. Y eso suena pues bastante inocente, ¿no? ¿Verdad? Pues el problema es que ninguna de estas etiquetas te dice qué es lo que pasa cuando calientes esas sustancias a 150 grados, porque al calentarlas ocurre una transformación química. Es como cocinar, ¿eh? Un huevo crudo no es lo mismo que un huevo frito. Pues los ingredientes cambian por completo cuando se calientan. Y los aromas que la Administración de Alimentos y de Drogas, la FDA, aprobó como seguros para comer, nunca fueron seguros para inhalar. Y esta es la trampa, esa es la diferencia que cambia todo, y vamos a ver exactamente qué es lo que se está generando. Eh, Vamos a ver qué es lo que ocurre cada vez que haces una inhalación, ¿no? El líquido del vapor contiene principalmente glicerol vegetal y propilenglicol y están puros a una temperatura ambiente. No son muy peligrosos, pero cuando la resistencia eléctrica del vapor los calienta, llegando a entre 130 y 175 grados, ocurre un fenómeno químico llamado termodegradación oxidativa. Es decir, el calor rompe las moléculas, las recombina en sustancias completamente nuevas, sustancias que no estaban en la etiqueta. Y los científicos han identificado el formaldehído, sí, el mismo químico que se utiliza para conservar los cadáveres en la Facultad de Medicina. La OMS lo califica como un carcinógeno de grupo 1. Y también está el acetaldehído, que es un posible causante también de cáncer, la acroleína, que es un veneno que se utiliza en veterinaria para matar a las ratas y que destruye el tejido pulmonar. Y aquí viene lo peor, que son los saborizantes, que no son nada inofensivos. Los terpenos, por ejemplo, que dan sabor al cítrico o a las frutas, duplican la producción del formaldehído y la multiplican por 8. El cinamaldehído, es el sabor a canela, es 400 veces más tóxico que otros aromas a las concentraciones normales que llegan los líquidos para los vapor. 400 veces nada menos. Y esto no es una teoría. Esto pasó, por ejemplo, con el brote de Évali, que ocurrió en el año 2019-2020, que dejó 2.807 hospitalizaciones y 68 muertes por culpa de esta sustancia.
Ahora veremos qué pasa en el interior de la célula. Imagina que cada célula de tu pulmón es como una ciudad y las mitocondrias son las centrales eléctricas que producen la energía que el cuerpo necesita. Cuando inhalas el vapor del vapor, estas mitocondrias se vuelven como locas, ¿no? En solo 10 o 15 minutos de exposición al vapor, los niveles de radicales libres se multiplican por 3,5. ¿Y qué son los radicales libres? Pues son moléculas inestables como esquirlas de metal volando dentro de una fábrica. Destrozan todo lo que tocan. Proteínas, ADN, membrana celular, nada queda a salvo. Y como resultado, la respiración celular, la capacidad de producir energía, cae un 46%. Y es como si apagaran la mitad de los generadores de una ciudad. La producción de ATP, que es la moneda de energía de estas células, se desploma. Las células no pueden repararse, no pueden defenderse y no pueden funcionar. Y aquí es donde viene una situación realmente alarmante. Los investigadores han encontrado que el ADN de las mitocondrias, que está circulando por la sangre de un joven que está vapeando, que se consideran sanos, pues está dañado. Es como encontrar los escombros en la sangre. Y esto es una evidencia directa de que las mitocondrias están siendo destruidas. Liberan ADN mitocondrial a la sangre y esto no debería verse. Ahora hablemos de cómo responde el cuerpo. Las células pulmonares no son células pasivas, tienen un sistema de defensa interno. Imagínalo como un extintor de incendios dentro de cada célula. Cuando detectan el veneno, activan proteínas protectoras, como son el NQ01 o el NO1, que desintoxican sustancias químicas dañinas. El glutatión, que es el antioxidante más abundante del cuerpo, que se consume neutralizando radicales libres, y enzimas como el SOD o el GPX2, que son como bomberos que apagan las chispas químicas. A corto plazo, estas defensas funcionan. Es como una alarma de incendio que suena y los bomberos llegan. Pero como el vapeo crónico, el fuego es constante. El veneno entra más rápido de lo que el cuerpo puede limpiar. Es como intentar apagar un incendio forestal con un extintor de cocina y al final se agota. Y cuando las defensas se agotan, el daño se acumula y se genera enfermedad pulmonar crónica, fibrosis, etc. Todas las consecuencias que veremos en los siguientes capítulos que van a ir apareciendo. Ahora vemos por qué tus pulmones se inflaman. Y hemos visto cómo el vapeo envenena las células, destruye a las mitocondrias, y ahora vamos a ver cómo es la respuesta del cuerpo ante ese veneno. Y cuando una célula está siendo atacada, no se queda quieta, envía señales de socorro. Empiezan a activarse alarmas, se reclutan refuerzos, es lo que llamamos un proceso inflamatorio. En pequeñas dosis y por poco tiempo es una respuesta sana. El cuerpo repara el daño y todo vuelve a la normalidad. Pero cuando el ataque es constante, día a día, calada tras calada, la inflamación se convierte ya en crónica. Y una inflamación crónica en el pulmón es como un incendio que nunca se apaga. El tejido se hincha, se llena de mucosidad, pierde elasticidad del pulmón y con el tiempo el tejido pulmonar es reemplazado por tejido fibroso, que dificulta el intercambio de oxígeno y la entrada de oxígeno al interior de la sangre. Imagina que tu cuerpo tiene una especie de sistema de alarma de incendios. Esto se llama proteína NF-kappa beta. Cuando una célula detecta que hay un daño, esta alarma se dispara y en estudios hechos en ratones de laboratorio expuestos a vapor de cigarrillo electrónico, esta alarma se dispara de forma proporcional a la dosis, es decir, a más vapor, más alarma. Y aquí es donde viene algo crítico. No se necesita nicotina. Solamente los aromas y los productos de la degradación térmica son suficientes para activar esta alarma. ¿Y qué pasa cuando esta alarma suena? Pues el cuerpo empieza a enviar mensajeros químicos llamados citocinas.
Es como si la célula dañada gritara por un megáfono y entonces vienen los refuerzos. Pero estos refuerzos en exceso causan hinchazón, mucosidad y dificultad para respirar. La interleucina 6 se multiplica por 4. La interleucina 8 se multiplica por 5. El TNF-alfa se multiplica y se dispara. El MM9, que es una enzima que destruye el tejido conectivo del pulmón, también se eleva. Y ahora toca ver qué sabores de los vapers son los peores. Bueno, los sabores cremosos, la acetoína y el maltol, que son los que dan sabor a mantequilla, a palomita de maíz o a crema, son los inductores más potentes de esta, digamos, alarma de incendios. El sabor a canela activa la alarma hasta 8 veces más que cualquier otro aroma. Es probablemente el más dañino y el más perjudicial. Y el resultado es que con el tiempo se puede generar una inflamación crónica solo por el hecho de que haya determinados tipos de aromas en el vapor. Ahora vamos a ver cómo esa inflamación se convierte en un ciclo sin fin. Dentro de tus células hay unas estructuras llamadas inflasomas. Bueno, pues los científicos la llaman también la bomba molecular. Cuando la célula detecta daño suficiente, esta bomba acaba explotando y al explotar libera dos mensajeros extraordinariamente potentes, la interleucina 1 beta y la interleucina 18. Estos mensajeros hacen dos cosas que son devastadoras. Primero, causan más inflamación y segundo, activan un tipo de muerte llamada piroptosis, donde la célula se hincha y explota, revienta. Al romperse, esparce toxinas a las células vecinas y así empieza un círculo vicioso. El daño causa una especie de inflamación persistente que cada vez es más grande. Es como si un edificio en llamas, donde cada apartamento incendiado prende fuego y acaba prendiendo a todos los demás. Pero además hay otra vía de destrucción, y es que tus pulmones tienen un andamio interno de colágeno y elastina, que es lo que le da elasticidad al pulmón. El vapor activa unas enzimas llamadas MM9 que rompen y degradan este andamio o tejido conectivo. Al destruirlo, el pulmón se hace más rígido, se hace fibroso. Por lo tanto, esto es una situación ya irreversible en la que, aunque dejes de vapear, el daño ya está creado. Hasta ahora hemos visto cómo el vapor envenena a las células y cómo el cuerpo responde con inflamación, pero hay un paso más allá. Y es que cuando el daño ya es demasiado, las células mueren y no mueren de una sola manera. El vapor activa 3 vías diferentes de muerte celular de forma simultánea. Es como si un ejército atacara por mar, por tierra y por aire al mismo tiempo. Las defensas no pueden resistir tantos frentes y vamos a ver estas 3 formas de muerte, que son la apoptosis, que es el suicidio controlado, la piroptosis, que es como una explosión, y la ferroptosis, que es como el óxido consumiendo una estructura de metal. La primera forma de muerte es la apoptosis, es el suicidio celular controlado, cuando una célula detecta que su ADN está roto, que sus mitocondrias están destruidos, ya no hay forma de repararse y activa un programa interno de autodestrucción. Es preferible que explote a que dañe a las células vecinas. Y esta muerte ordenada, limpia y silenciosa va siendo progresiva. Los científicos de la Universidad de Yale probaron 28 aromas diferentes en células pulmonares humanas y el resultado fue que todos causaron muerte celular, sin excepción. El peor de todos fue el sabor a canela. Con una concentración de solo 0,025 miligramos por mililitro, fue capaz de matar a la mitad de las células. Para que lo entiendas, los líquidos del vapor comerciales
típicos contienen entre 1 y 10 miligramos por mililitro de aroma, es decir, 40 a 400 veces la dosis letal. El sabor a caramelo dulce, el etilmatol, es el segundo más tóxico. Los cítricos, como el limoneno, es el tercer más tóxico. El pino es altamente tóxico. Y aquí viene el detalle que la industria no quiere que sepas, y es que los 28 aromas fueron probados uno por uno de forma individual, pero cuando los combinas, como hacen los líquidos de los vapor comerciales, la toxicidad se multiplica. Las mezclas son más peligrosas que cada componente por separado. Y esto es extraordinariamente difícil de demostrar científicamente en un laboratorio por la grandísima combinación de aromas que la industria está generando. Ahora vamos a ver otra de las formas de muerte celular, quizá de las más violentas, que es la piroptosis. Su nombre lo dice todo. Es una muerte por inflamación. Se activan unas citocinas inflamatorias y la célula se empieza a hinchar como un globo, suelta todo su contenido tóxico al espacio extracelular y es como una bomba que empieza a dejar escombros por todas partes y dañando a las células vecinas. En segundo lugar está la ferroptosis, que es la muerte por óxido. Es decir, está causada por acumulación de hierro en el interior de la célula. Las membranas de la célula se oxidan y se acaban rompiendo. Es como el óxido carcomiendo una estructura metálica. Bueno, pues el vapeo incrementa tanto el hierro como los radicales libres, creando las condiciones perfectas para crear este tipo de muerte. Y luego está la necroptosis, que es el suicidio celular sin ningún control, similar a una necrosis. Es caótica, causa inflamación severa, es como un incendio forestal que no para y que está descontrolado. Y aquí viene la parte más alarmante. El pulmón expuesto al vapor de un cigarrillo electrónico activa las 3 vías de muerte celular de forma simultánea, es decir, que no hay una sola vía, sino que este cóctel de distintos tipos de muerte acaban dañando de forma simultánea al pulmón. Es como un ataque en todas las direcciones. Cuando las defensas del pulmón colapsan, ¿qué ocurre? Pues vimos cómo el vapeo empieza a generar estrés oxidativo, desata inflamación, mata células y ahora veremos ya las consecuencias finales. El sistema inmunológico deja de funcionar, las toxinas se acumulan y el resultado son enfermedades pulmonares graves e irreversibles. Los macrófagos son los soldados de la primera línea de tu sistema de defensa inmunológico del pulmón. Son células que detectan, comen y destruyen bacterias, virus y partículas extrañas. Un macrófago que está sano tiene una superficie rica en proyecciones que le permiten detectar los patógenos, producir energía por respiración mitocondrial y elimina el 95% de los invasores. Pero después de exponerse al vapor de un cigarrillo electrónico, los macrófagos se destruyen, no pueden matarlas y por lo tanto las bacterias se multiplican sin ningún control. Es decir, estamos dejando el campo libre, sin defensas y la inmunidad cae. Y cae de manera que las mitocondrias están dañadas, ya no producen energía, empiezan a aparecer infecciones de repetición y es por eso por lo que los consumidores de vapor suelen tener infecciones respiratorias con cierta periodicidad. Los aldehídos son una familia de compuestos químicos tóxicos que se generan cuando se calienta el glicerol y el propilenglicol, que son elementos fundamentales en el líquido del vapor. Son el mismo tipo de sustancias que se encuentran en el humo de tabaco convencional. Y veamos los 3 principales. Uno es el formaldehído, que es un carcinógeno conocido que irrita el tracto respiratorio y causa lesiones en los bronquios. También se encuentra en los cosméticos y en los plásticos. El segundo es el acetaldehído, que daña el ADN y las proteínas
amplificando el estrés oxidativo y contribuyendo a la fibrosis pulmonar. Lo vemos presente en el alcohol y en el humo del tabaco convencional. El tercero es la acroleína, que es un irritante pulmonar agudo que produce daño en el ADN. Y luego vemos que estos estudios también han medido cómo se genera con solamente 10 caladas. 91 microgramos de formaldehído, 55 de acetaldehído, 41 de acroleína. Esto es lo que se produce con 10 puffs de vapor. Es decir, que vemos ya la toxicidad que es capaz de hacer. Un cigarrillo electrónico produce 15 veces más aldehído que un cigarrillo convencional y a cuanta más temperatura, más aldehído se libera. Por tanto, un cigarrillo electrónico puede llegar incluso a ser más tóxico que un cigarrillo convencional. La bronquiolitis obliterante es quizás la enfermedad más aterradora dentro del consumo del vapor, porque se produce ya un daño permanente e irreversible de las vías respiratorias más finas, de las más pequeñas. Esto fue descrito por primera vez en trabajadores de fábricas de palomitas de maíz que inhalaban el diacetilo, que es el compuesto que da el sabor a la mantequilla. Hoy esa misma enfermedad aparece también en los vapeadores que nunca han pisado una fábrica de palomitas, y es que el diacetilo está presente en el vapor en mucha mayor concentración que en un cigarrillo convencional. Es el que da el sabor a caramelo, a vainilla, a frutas, y en muchos países ya está prohibido y en otros no tanto. En resumidas cuentas, el diacetilo destruye las células de los bronquios, contribuye a provocar una lesión que es de carácter irreversible, que no tiene tratamiento y bueno, pues hay un caso muy conocido de un joven de 17 años que requirió un doble trasplante pulmonar tras vapear. Hasta ese punto podemos llegar. Y llegamos ya a la síntesis, las conclusiones más consolidadas. Es que primero está el estrés oxidativo. Todos los aromas que se utilizan en el vapor generan reacciones inflamatorias. No hay ningún aroma seguro. En segundo lugar está la inflamación, una inflamación constante y sostenida. En tercer lugar, se produce muerte celular por 3 vías de forma simultánea. Un ataque por un triple frente. En cuarto lugar, la caída del sistema inmunológico, lo que es la inmunosupresión. Aún así, todavía tenemos ciertas brechas en el conocimiento. Los estudios longitudinales a largo plazo no existen todavía. No sabemos qué pasará dentro de 10, 15 o 20 años con el uso del vapor. Los aditivos están constantemente saliendo nuevas y nuevas y nuevas combinaciones y van más rápido que lo que los científicos pueden investigar. Nos vamos quedando rezagados con respecto a la industria. La genética individual de cada persona también juega un papel, porque sabemos que hay personas que enferman más rápido que otros cuando se consume el mismo tipo de vapor. En fin, ¿qué pasa cuando interaccionamos el vapor con el alcohol? Son todavía interrogantes que nos quedan por descifrar. Muchas gracias.